Muy buenos días, señores, y gracias por participar de la conferencia en línea Cómo liderar con mayor efectividad. Se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual podrán formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por nuestro expositor al final de esta presentación. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia con nuestra expositora Victoria Flores, especialista en gestión del capital humano. Buenos días a todos, ¿qué tal? Estamos con nuestros cafecitos matutinos. Muchas gracias, Prima TT, por estar aquí, invitándome siempre para compartir algo de los aprendizajes del tema de gestión humana. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre cómo liderar con mayor efectividad, un tema que siempre está en boga porque realmente uno de los grandes retos de todos los que estamos a cargo de organizaciones y áreas es lograr el compromiso de las personas. Sabemos que hay solo un 14% del nivel de compromiso en general de la población, sobre todo la más joven, ¿no? Entonces es un reto, es como un logro que mi gente esté motivada, comprometa, de siempre esa extra milla para lograr las cosas. Vamos a conversar un poco sobre ese tema de liderazgo con efectividad. Vamos a ver cómo pasó. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo y por qué hacerlo? ¿Qué es lo que realmente inspira a los demás? Y algo que está también, que no es nuevo, pero que sí es interesante recordarlo, es el papel de las hormonas, las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, el cortisol, y cómo eso influye en el tema del liderazgo, algunos estilos de liderazgo y la versatilidad para poder motivar bien a nuestro personal. Voy a compartir con ustedes un entrenamiento que recibí con Simon Sinek, que es uno de los gurús del liderazgo actualmente, comienza con por qué, dice él. Ese es el círculo dorado de Simon Sinek. ¿Por qué? Cada organización en el planeta, inclusive nuestras carreras, funcionan en 3 niveles. Lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Cuando están alineadas, nos dan un filtro para tomar decisiones, nos dan bases para la innovación. Cuando las 3 piezas están en balance, otros dirán con absoluta certeza, sabemos quién eres, sabemos qué representas. Aunque no se den cuenta, todos los líderes inspiradores y las organizaciones piensan, actúan y se comunican de igual manera. Empecemos por el qué. Toda organización del planeta sabe qué hace. Son los productos que vende o los servicios que ofrece. El cómo. Algunas organizaciones saben cómo lo hacen. Es lo que los hace especiales, los diferencia en su competencia, su propuesta de valor, sus procesos únicos y demás. Y el por qué. Muy pocas organizaciones saben por qué hacen lo que hacen. El por qué no tiene que ver con hacer dinero. Eso es un resultado, no es un propósito, una causa o una creencia. Es la verdadera razón por la cual su organización existe. Hacer dinero, como les digo, no es un porqué. Los ingresos, los márgenes, los salarios y otras medidas monetarias son simples resultados. El porqué no nos inspira de verdad. Y esto va en relación con los millennials. Por ejemplo, ¿no? La gente joven desea tener y trabajar con organizaciones y personas que estén abocadas a una causa. El solo hecho de trabajar para hacer dinero que sí les interesa no es suficiente hoy en día. Necesitan tener algo más trascendental. Entonces, el por qué se hacen las cosas es importante y con quién lo hacen también. Naturalmente, entonces, nos comunicamos de afuera hacia adentro. Vamos de lo más claro a lo más confuso. Les decimos a los demás qué hacemos y cómo somos diferentes o especiales y luego esperamos un comportamiento tal como una compra, un voto o un apoyo. El problema es que el qué y el cómo no inspiran a la acción. Los hechos y los datos hacen sentido racional, pero nosotros no tomamos decisiones basadas puramente en datos y números. Empezar con qué es lo que todos los productos hacen. Empezar con un por qué es lo que los líderes hacen. Los líderes realmente inspiran. Entonces, los líderes
y organizaciones con la capacidad para inspirar, piensan, actúan y comunican desde adentro hacia afuera. Empiezan con el porqué. Cuando comunicamos nuestro propósito o causa, primero lo comunicamos de una manera que genera la toma de decisiones y el comportamiento. Literalmente toca la parte del cerebro que inspira el comportamiento. Y nada de esto es una opinión. Si examinamos el cerebro humano, esto es el fundamento de biología, observamos el cerebro seccionado, lo hemos distribuido en 3 componentes principales que se correlacionan con el círculo dorado. Nuestro cerebro más nuevo, nuestro cerebro Homo sapiens, nuestro neocórtex, corresponde al nivel del qué. El neocórtex es responsable de nuestros pensamientos racionales, analíticos y el lenguaje. Las 2 secciones del centro forman el cerebro límbico. Nuestro cerebro límbico es el responsable de nuestras emociones, como la confianza y la lealtad. También es responsable del comportamiento humano, la toma de decisiones y no tiene capacidad de lenguaje. En otras palabras, cuando nos comunicamos de afuera hacia adentro, aunque las personas pueden comprender mucha cantidad de información complicada como características, beneficios, datos y números, no genera comportamiento. Cuando nos comunicamos de adentro hacia afuera, toma más parte del cerebro que controla el comportamiento y la toma de decisiones, y luego las personas racionalizan sus decisiones en el neocórtex. El neocórtex, la parte pensante del cerebro, siempre está tratando de comprender y darle sentido al mundo. Es por esta razón que pensamos que somos seres racionales cuando no lo somos. Si lo fuéramos, nunca compraríamos un producto o un servicio por lo que nos hace sentir. Nunca seríamos leales, siempre escogeríamos el mejor trato. No nos preocuparía la confianza, solo valoraríamos los números. Pero no hacemos eso. Escogemos un producto, un servicio, una compañía porque sentimos que podemos confiar más. Compramos cosas que creemos valen más dinero, aunque los datos y los números nos indiquen que no hay diferencia. Esta es la razón por la que afirmamos que las personas no compran lo que haces, compran el por qué lo haces. Y el cómo simplemente sirve como prueba tangible de lo que crees. Para que el círculo dorado funcione apropiadamente, debes clarificar el por qué, disciplinar el cómo y darle consistencia al qué hacer. Para que otros sepan por qué hacen lo que hacen, deben tenerlo muy claro. Usted debe representar los valores y principios para que su gente los siga. Y todo lo que diga y haga debe ser consistente. Vivimos en un mundo tangible. La única forma que las personas sepan en qué creemos es si decimos en lo que creemos. Repito, las personas no compran qué haces, sino por qué lo haces. Este círculo dorado de Simon Sinek no es solamente una herramienta de comunicación, también te inspira en cómo las grandes organizaciones se organizan. Si imaginamos al círculo dorado como un modelo tridimensional, visto desde arriba hacia abajo, tenemos como un cono o un megáfono, ¿no? Este megáfono representa la compañía, ¿no? Un sistema organizado. Al principio, a la parte de arriba del sistema, representando el por qué está el líder. El siguiente nivel, el cómo, típicamente incluye a todos los ejecutivos senior que están inspirados por el líder para darle vida al negocio. Y al final de la pirámide está el qué, ¿no? Que esas son las cosas que la compañía dice y hace que dan vida al cómo, al por qué. Lo hacen tangible. Entonces, todo lo que hace una organización a través de su porqué, ¿no? A través de eso llega por el marketing, los productos, los servicios. Muy bien. Entonces, así como un megáfono, para que un mensaje se pueda difundir, debe ser fuerte y claro. Claro es fácil, porque tú simplemente impulsas las ventas o el marketing. El fuerte es claro, perdón, pero el claro es más difícil. Cuando una organización está clara sobre su propósito o su porqué, todos los empleados y los clientes lo entienden. La claridad permite que todos los que interactúen con la organización se conviertan en realmente defensores de la causa. Idealmente, la claridad comienza con el líder de la organización e inspira a cada persona, producto o servicio y piezas del marketing que salen a través de este megáfono. Cuando todo lo que tú digas hace eco de lo que tú crees, vas a terminar con un mensaje que es fuerte y claro. Veamos ahora entonces el papel de las emociones y las hormonas en este manejo de la comunicación del porqué. Una investigación realizada a nivel mundial por un consorcio
nos indica que un resultado sorprendente vinculado a nuestro cociente de éxito que se debe en un 23% a nuestras capacidades intelectuales y en un 77% a nuestras aptitudes emocionales. Así digo yo, si hacemos una carrera de 5 años más 2 de maestría, son 7 años en datos, figuras, números, debemos emplear pues 7 por 3, más o menos otros 20 años para desarrollar nuestras aptitudes emocionales, o sea que estamos en pañales, creo. En fin, hay un nuevo paradigma de Robert Cooper que dice que tenemos 3 cerebros emocionales, y efectivamente tenemos capacidad de sentir en la cabeza, en parte de la cabeza, en el corazón. El corazón tiene una capacidad donde siente, pero la mayor parte de emociones se sienten en el plexo solar. Uno puede entrar a un sitio y sentir el ambiente cargado, el ambiente relajado, en fin, muchas cosas pueden pasar. Entonces realmente uno tiene que escuchar a su cuerpo, como se dice, para entender y sentirse a sí mismo y sentir a los demás. Y otra investigación sorprendente de Edward de Bono nos dice que las 3 emociones más importantes que a mi juicio intervienen en la toma de decisiones son temor, codicia y pereza. Increíble, pero eso al final parecen ser las 3 grandes emociones que intervienen en las decisiones, y no son los números. Temor, codicia y pereza. Veamos entonces qué pasa con las hormonas, qué papel están jugando en este manejo de las emociones, en el tema del neocórtex, en el tema del sistema límbico. Tenemos las famosas endorfinas, la dopamina, la oxitocina, la serotonina y el cortisol. Voy a empezar con el tema de las endorfinas. Entonces, las endorfinas están producidas por la glándula pituitaria y generan un efecto analgésico y de sensación de bienestar. ¿Qué es lo que produce endorfinas? El ejercicio físico, por ejemplo. También el consumo de alimentos picantes o el consumo del famoso chocolate o enamorarse. Eso genera endorfinas, genera una felicidad. ¿Okay? Entonces también enmascaran los dolores físicos, la endorfina. La dopamina es la hormona del placer, te da satisfacción, te ayuda a conseguir alimentos, ¿no? En el mundo real de las oficinas nos ayuda a alcanzar las metas y a mantenernos enfocados. Pero tiene una parte negativa esta dopamina, ¿no? La dopamina puede ser altamente adictiva. Es decir, excesos de dopamina pueden generar ludopatía, adicción a las drogas, alcohol. Y también, por ejemplo, la dopamina genera que uno tenga una obsesión por el desempeño, por las metas, por los resultados, y se vuelva workahólico, o que esté todo el santo día haciendo mensajes de texto, prendido al celular, adictivo a todo lo que es redes sociales permanentemente. Entonces, cualquier exceso de enfoque en algo es exceso de dopamina. Y la falta de ella nos da depresión. O sea que es una hormona difícil. Estas 2 hormonas, la endorfina y la dopamina, son más relacionadas son más personales, son de uno, digamos, las que uno genera. Pero después tenemos las que son sociales, como la oxitocina, y esta significa que crea unión fraternal y se genera con actos de generosidad. Un buen abrazo te da bastante oxitocina, por ejemplo, ¿no? El cerebro parece estar involucrado en el reconocimiento y el establecimiento de relaciones sociales. Forma relaciones de confianza entre las personas. Entonces, esta hormona es muy importante porque a veces la descuidamos en las oficinas, solamente le ponemos metas, generamos bastante estrés y nos olvidamos realmente de los reconocimientos de verdad, no los de papel o los que tienes que hacer porque tienen que hacerlo, sino los que son sinceros. Entonces, el crear confianza tiene que ver con eso, ¿no? Con generar lazos con las personas. Y la serotonina representa un papel importante para inhibir la ira, la agresión, el humor, el sueño, el apetito, ¿no? La serotonina también se condiciona con la luz. Dice, cuando tienes más luz, tienes más bienestar y felicidad. Es la hormona del placer, la hormona del humor. Mayor cantidad de serotonina en el cerebro provoca mayor estado de placer y tranquilidad. Se consigue con el reconocimiento, la valoración, el orgullo y la autoconfianza, y con algunos alimentos también, evidentemente. Entonces, estas 2, la oxitocina y la serotonina, tienen que ver con las relaciones sociales.
Entonces, por un lado tenemos, ¿no?, las hormonas que nos van a generar el tema de lograr metas, alcanzar, y las otras dos hormonas son las que nos van a dar la confianza. Entonces, realmente tenemos que trabajar en dos niveles. Por un lado, sí, poner metas, generar la visión para lograr las cosas, y por otro lado tenemos que crear esta confianza, estos lazos, estos reconocimientos de que estamos formando un equipo realmente unido. O sea, uno no va a la empresa, dice, a ser amigos, pero yo creo que sí, venimos a las empresas a ser amigos, venimos realmente a formar familias. Y el estrés, ¿no? El estrés famoso lo genera el cortisol, el exceso de cortisol, ¿no? Se libera como una respuesta al estrés, ¿no? Lo genera la glándula suprarrenal y incrementa el nivel de azúcar en sangre, ¿no? Genera mucha ansiedad o las ganas de pelear o de correr ante un problema. Entonces el cortisol lo tenemos en sangre. O sea, uno puede hacer un análisis y saber qué nivel de estrés tienes. Puede ser que tú seas una persona poco explosiva e implosiones hacia adentro y estás muy estresado. Y el estrés, tú sabes, todos sabemos, que nos genera muchísimos problemas, muchísimos. Fatiga, dolores de cabeza, mareos, lagunas mentales, falta de concentración, falta de sueño, dificultad para tomar decisiones, aumento del ritmo cardíaco, confusión, problemas digestivos, comerse las uñas, ataques de pánico, sudoraciones, temblores en manos y piernas, dolores musculares, desorientación, impaciencia, tendencia al llanto, aumento en el consumo de alcohol o tabaco, depresiones constantes y ataques de ira. Entonces muchas veces las empresas están enfermas, digo yo, porque están tan estresadas que realmente no generan un ambiente de placer y tranquilidad para trabajar. Sí, es necesario tener metas, pero también tenemos que tener ambientes donde no generemos estos estreses excesivos porque no generan nada productivo. Es al contrario, es lo antiproductivo total. Entonces ahí tenemos que realmente como líderes inspirar a las personas al por qué. No podemos simplemente decir, ya, tiene que lograr las metas porque, en fin, porque tenemos que generar más utilidades. Ese discurso ya no es válido. Ese discurso es corto, es la mitad de la ecuación. Tenemos que realmente generar estas relaciones de confianza, reconocimiento, de familia y realmente ser mucho más empáticos, ¿no? Y creer y cuidar a nuestra gente como si fueran familia, porque de ahí es donde van a realmente generar mayores niveles de productividad. Hay una historia, por ejemplo, de una mujer líder en Irak que le tocó ir a liderar a un grupo de hombres en Irak, en la guerra, y durante 6 meses les puso metas, les puso todo lo que tenía que hacer y no logró nada. Realmente la gente no respondía. Entonces ya ella se iba a ir, dijo, bueno, ya fracasé, no puedo liderar esto, es imposible, me voy. Pero antes de irse empezó a dejar de lado toda esa obsesión por las metas y se empezó a preocupar por la gente. Empezó a preocuparse por las condiciones en las que estaban y cómo lograr un ambiente donde ellos se sintieran, todos los militares se sintieran cómodos, seguros. Empezó a escucharlos, a conversar con ellos, a preocuparse por cada uno de ellos como persona, y logró una unión impresionante y que fuera luego la unidad con mayor desempeño. O sea, el desempeño ya lo logró cada uno, pero ella se preocupó nada más de darle las condiciones a los militares para que pudieran sentirse seguros y tranquilos donde estaban trabajando. Entonces, eso yo creo que es el reto. Tenemos que ser bastante versátiles para poder motivarlos y crear esas condiciones en la organización que no solamente sean las metas. Entonces, en el tema del liderazgo tenemos dos orientaciones. Podemos ser dominantes, es decir, planteando expectativas y orientación a resultados, para eso nos preparan en la universidad, o podemos tener la tendencia empoderadora, que es la que apoya y fomenta la responsabilidad. Entonces el estilo dominante es importante porque motiva a las personas cuando el plazo es inminente, ¿no? Metas específicas, demandas altas, expectativas, etc. Pero el empoderador se preocupa del desarrollo de las personas, de ser un coach para tu gente, escuchar, facilitar, pedir opiniones, dar entrenamiento, brindar feedback, reconocimiento, retar a tu gente, y ese estilo ayuda a que la gente gane confianza y se haga cargo con mayor responsabilidad de una idea, de un proceso, ¿no? Entonces es importante estos dos estilos, y nuestro reto como líderes es tener los dos. Es decir, tenemos que trabajar planteando expectativas y apoyando y fomentando la responsabilidad de la unión de las personas, las dos. No es solo resultados,
Los resultados vienen por consecuencia de las condiciones que hagamos nosotros y por qué inspiramos a las personas que están con nosotros. Entonces, elegir conscientemente un estilo apropiado de liderazgo realmente te convierte en un líder maduro. La versatilidad es ese líder que se autodirige, ¿no? Actúa por hábito, es un ejemplo, ¿no? Asume riesgo, ¿no? Y es honestamente abierto a nuevos enfoques, escucha de verdad. Entonces, yo los invito a que reflexionemos sobre estos temas y maduremos nosotros mismos también como líderes, nos demos cuenta en qué punto estamos y vayamos avanzando. Y eso es importante, por eso escuchar qué nos dicen los feedbacks, cómo podemos mejorar y realmente convertirnos en líderes más completos. Muy bien, damos entonces inicio a la ronda de preguntas. ¿No? Parece que no hay ronda de preguntas, ¿no? Bueno, vamos a conversar un poquito más. A ver, estaba justo hace poco. A ver, tenemos una pregunta por aquí. ¿Cómo debe cambiar uno cuando no eres una persona, cuando eres una persona poco sociable para saber motivar a una persona que conoces poco? Justo me tocó hacerle coaching a una mujer, a una joven ejecutiva, que era sí, igual poco sociable, ¿no? Y realmente no conocía su personal. Entonces, una de las tareas que le dije, mira, no se trata de que seas la más popular, etcétera, pero yo te voy a pedir un favor. Quiero que salgas todos los días a almorzar con cada una de las personas de tu equipo y las conozcas. Conócelas a nivel personal y profesional, qué les inquieta, qué les quita el sueño, en qué son buenos, y hazme como una especie de foda de todo tu personal. ¿Y qué harías para ayudarlos a desarrollarse? Eso yo te recomendaría como la primera medida, ¿no? Conoce a tu gente, uno por uno. A todos nos gusta ser reconocidos individualmente. No nos gusta ser uno más del equipo, sino que se nos recuerde hasta por nuestro nombre. En otra ocasión tuve otro gerente que también era poco sociable, muy eficaz, muy eficiente con los números, con las metas, espectacular, pero todos le tenían miedo. Entonces, sobre todo en la planta, Entonces le dije, bueno, le digo, tu meta en estos 10 meses van a ser ir todos los días y darte un paseo por la línea de producción cada día y empezar a saludar a las personas, empezar a recordar sus nombres, en fin. Poco a poco fue haciéndolo, no es que fuera, como te digo, más popular, pero la gente empezó a verlo como un ser humano y la verdad que fue espectacular el desempeño de la producción, porque todo el mundo podía conversar con él, no estaba tan lejano como creían. Entonces hay pasos muy simples que logran esa confianza. Como te digo, no tienes que ser más social de que conversa todo el día, etcétera, pero mira, simplemente el regalo más grande que le podemos dar a nuestros colaboradores es escucharlos. Es impresionante el papel de escuchar. Acabo de regresar de dar unas charlas a un personal que ha sido retirado de una empresa y la verdad que fue mágico porque son bastantes personas que han salido y me tocó explicarles cómo tenían que enfrentar la jubilación, ¿no? Y fue lindo porque de verdad que la charla se basó en 3 preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿En qué has trabajado? ¿Cuál es tu familia? Y no sabes, se nos pasaron creo que 1 hora y media todos conversando. Después de ahí les hice otra pregunta, ¿a qué le tienen miedo? Y empezaron también a conversarme de sus miedos, la soledad, el dinero, la salud. Empezamos a conversar. Y luego la tercera pregunta es, ¿qué quisieras hacer? Y con eso se nos pasó a la otra parte del día. 3 preguntas. Entonces, en realidad, no es tan difícil. A veces que nos creemos que es más complicado, que creemos que tenemos que darles un discurso. No, nadie quiere discursos. No, eso te lo lees en cualquier lado. Lo que quieren las personas es que las escuches. Así que mi gran consejo, el primero es escucharlos, conocer a cada uno, realmente conocer a tu gente y ver cómo puedes tú como líder facilitarlos y darle las condiciones para que esa persona saque su mejor versión, se esfuerce al máximo por ser mejor. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Cómo puedo lograr mejor confianza? ¿Cómo puedo manejar a líderes que no son universales? Ok. A ver, voy a leer varias preguntas y para tratar de hacer una respuesta.
cómo hacer influencia hacia arriba. Así, el liderazgo 360 es otro tema de trabajo, porque muchas veces, el liderazgo hacia arriba es otro reto, porque ahí, digamos, lo que dicen los grandes líderes, en general las organizaciones sanas, la confianza viene de arriba hacia abajo, y a veces, muchas veces, el líder de arriba no genera esa confianza, más bien da temores, gestiona por el miedo. Entonces ahí como que los que están en los mandos ejecutivos, y ya ni hablar que llegamos abajo, no tienen dónde mirar, no hay un liderazgo inspirador, ¿no? Entonces es como que es muy difícil a veces decir, si la persona no se da cuenta, la que está arriba, que está generando todo este estrés hacia abajo, los que están en el sándwich, que son los ejecutivos del medio, la llevan difícil. Hay estrategias, pero es ya más desde el campo de la psicología, que podríamos hacer una charla de cómo manejar liderazgo 360, podemos hacer desde aquí, vamos a prepararles estrategias ya de otro nivel, porque es más de psicología, trabajar con líderes hacia arriba que no son versátiles, que son muy dominantes y no tienen desarrollado o no conocen cómo desarrollar su liderazgo empoderador. A ver, ¿posible ver al expositor? De momento no tenemos el software, es solamente audio. Muy bien. ¿Cómo hacer influencia en el equipo de trabajo? Pues yo les pido de tarea, así como coach que soy, su tarea es salir y tomar su cafecito, almorzar en privado con cada uno de tus colaboradores y realmente generar confianza. Como les digo, sí venimos a hacer familia laboral, sí venimos a conocernos y realmente a ayudarnos unos a otros. Tenemos que generar esa confianza, es abriéndote. Entonces, ¿cómo liberas comentando la hormona del estrés? ¿Cómo la liberas? Definitivamente el estrés se libera de muchas maneras. Primero es con el ejercicio. Definitivamente, aunque sea caminar 20 minutos a 1 hora diaria, por lo menos para empezar. Porque si no, si tu cuerpo se llena de toxinas y en el momento menos pensado, explota por un lado. Entonces, para empezar, eso. Y luego aprendiendo a desconectarse en el buen sentido, a tener otras actividades que no sean solamente la parte laboral, que tengas apoyo en otras actividades de recreación, personas con las cuales puedes hacer cosas en común, etcétera, para poder realmente descargar, ¿no? Muchas veces es importante, por ejemplo, yo tengo mi coach, así mismo como soy coach, tengo mi coach, y nos reunimos de vez en cuando, porque yo también, al escuchar a muchas veces a las personas, me puedo cargar. Entonces necesito también a mi vez hablar de lo que siento. Y normalmente a los hombres les es difícil hablar de los temas, porque están acostumbrados a resolver las cosas. Entonces yo les recomiendo que tengan a su coach, aunque puedan conversar, simplemente decir, me preocupa esto, no sé cómo manejarlo, me están diciendo, tengo 2 personas conflictivas, ¿cómo hago para que se lleven bien? Y de repente justo esas 2 personas tienen estilos de liderazgo que chocan y van a chocar siempre. Entonces, ¿cómo lograr que esto no suceda? Entonces, todos esos retos que tenemos, yo siempre sugiero, no busquen a alguien con el cual puedan conversar para lograr mejores estrategias, ¿no? Porque eso aún no tiene todas las respuestas, ¿no? Entonces, ¿el líder nace o se hace? El líder lo tenemos todos adentro, es cuestión de liberarlo, es liberarlo. Evidentemente hay personas que tienen más talento, no sé, para inspirar, ¿verdad? Pero todos podemos realmente inspirar, todos sabemos por qué hacemos las cosas, simplemente es aprender a comunicarnos. ¿Cómo podemos mejorar la relación con una jefa que siempre quiere verme trabajando haciendo más cosas? Bueno, entonces eso va dentro del caso del liderazgo hacia arriba, que vamos a trabajar especialmente estrategias para eso. ¿Okay? Esa combinación de liderazgo se denomina liderazgo situacional. Sí, tiene algo que ver con situacional. Situacional tiene 4 variables, esta solamente tiene 2. Pero sí, el liderazgo situacional es en cada momento de la madurez de tu equipo, aplicas menor o mayores controles. Es decir, si tu equipo o la persona con la cual tú diriges tiene poca experiencia, entonces tienes que hacerle más control o seguimiento. Pero si una persona es más madura, le haces menos control, o sea, solamente le pides el resultado. Entonces, de eso se trata el liderazgo situacional, ¿no? En el momento, las personas que necesitan más o mayor o menor control. Ese es otro modelo. Luego, ¿por qué los liderazgos son muy rechazados por las organizaciones? Lo ven como amenazas.
porque ese es el estilo militar que se instauró, ¿no?, en las organizaciones, que es el de arriba, solamente sabe lo que quiere y es dominante siempre y no va a consultar nada. Entonces, ese tipo de organizaciones funcionan todavía, muchas son muy verticales y eso es su estilo y así logran también los resultados económicos. Pero son empresas que enferman a las personas, definitivamente generan demasiado estrés. Entonces, funcionan sí, que son ideales, a mi parecer no. Pero eso ya es una decisión personal de cada uno, decir, bueno, me conviene o no me conviene estar en una organización como esta, porque hay personas que son adictivas y ese tipo de organizaciones le va muy bien, porque también son igual de dominantes e igual de adictivos. Entonces, es cuestión de, creo, ya de cada uno, ¿no? Ahora, concretamente, ¿qué se puede hacer para motivar a los colaboradores? Como les decía, tiene que haber un alineamiento, sobre todo coherencia. Tiene que haber un alineamiento y coherencia. Ahora, hay personas que naturalmente son positivas, eso tiene que ver desde la selección, ¿no? O sea, hay personas que vienen, digamos, con el chip positivo. Entonces es mucho más sencillo motivarlas en el sentido de darles claramente el por qué están haciendo una función, qué se espera de ellos, mucha claridad en la posición, mira, esos son los resultados, y reconocimiento, porque si no reconoces, y no se trata de dinero, si no reconoces el esfuerzo, aunque sea mínimo, las personas se van a sentir poco valoradas y eso no va a generar esa confianza, esa motivación. Ahora hay personas que tienen pues de repente problemas emocionales de otra índole y realmente el trabajo no los motiva per se porque no están en la posición adecuada, no es la organización que les gusta, que si no están haciendo otra cosa, entonces ya son cosas más complejas porque la motivación realmente es personal. Uno puede dar las condiciones, pero no puedes entrar en la persona a motivarla al 100%, definitivamente. A ver, ¿qué pasa cuando el líder es el yo-yo y no da apertura y delega? Caemos en el mismo problema, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es justamente por esto de que son estas charlas de liderazgo efectivo, para inspirar, para lograr transmitirles a líderes dominantes, decirles sí, es bueno que seas dominante, pero tienes que lograr trabajar en la parte empoderadora, tienes que lograr desarrollar esta parte porque los resultados van a ser exponenciales. Eso es lo que me gustaría que los líderes escucharan y supieran y vieran los resultados de empresas que sí lo aplican, porque esto no es cuento, ¿no? Esto es real, estos son con números. Al final les podría dar datos de empresas peruanas, una al frente de la otra, del mismo sector, con la misma cantidad, en el sector de educación, de la misma cantidad de empleados, perdón, de alumnos. Uno se maneja con 800 empleados y el otro con 150. Y está en una de las mejores posiciones de Great Place to Work. O sea que aquí en Perú es real, o sea, no es un cuento estadístico americano. Aquí sucede, acá hay muchas personas que están en el Great Place to Work, empresas que tienen menos cantidad de personal y son hiperproductivas y tienen entornos de trabajo muy agradables para su gente. No se trata de que no trabajan muchísimo, inclusive hasta más, pero están tan comprometidos, están tan contentos porque la empresa los reconoce, no los maltrata, los reconoce. Entonces, realmente es un reto, porque si la persona que está arriba, el líder, no quiere verlo o no quiere cambiar, es muy difícil que los de abajo lo hagan. Se lo digo por experiencia. Tiene que haber alguien, sobre todo alguien que escuche. Ese gerente general, ese líder, ese dueño de empresa, ese empresario que es demasiado vertical, tiene que tener otro par que él respete, otro gerente general, otro dueño, alguien de su nivel que le pueda conversar, porque de abajo prácticamente no lo va a escuchar, a menos que le ocurra algún evento muy importante donde se dé cuenta, pero de repente no le va a dar cuenta nunca. ¿Cuáles son los primeros pasos para no solo ser preciso como jefe, sino como líder? ¿Cómo generar confianza? ¿Qué indicadores pueden determinar si un liderazgo es bueno? Todos los trabajadores son recuperables, de que podemos mejorar nuestra inteligencia emocional. Muy bien, entonces, yo lo que sugiero siempre es empezar con una buena autoevaluación de tu perfil de liderazgo, ¿no? Puedes contratarla personalmente con algún experto, o no sé si la empresa la tiene en marcha, pero es importante primero conocerte a ti mismo para ver cómo te percibe. Entonces, para empezar, eso es súper importante, estar muy abierto al feedback, porque no somos perfectos, pero sí tenemos muchas áreas que podemos ir mejorando. Entonces, una vez que uno identifica
realmente dónde estás, en qué punto, y ya puedes empezar a dar tus primeros pasos para liberarte y desarrollar esa faceta de líder, ¿no? Que no es aquel que solo pone metas, sino que realmente inspira a los demás. Otra de las estrategias que me enseñaron, que trato de hacer siempre también, es contar historias. Las historias inspiran muchísimo, porque las personas pueden darse cuenta con las historias de muchos temas, no como las parábolas. Tienes que tener historias reales para que puedas conversar con las personas en otro plano. Y como les decía al principio, ¿no? O sea, traten de salir y darse un tiempo con cada uno de sus colaboradores, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que instituyen el desayuno del mes con el gerente. Se van a desayunar y conversan en un ambiente relajado, etcétera. Entonces, fomente esas otras formas de comunicación o de confianza, que son las que generan, como les decía, las hormonas de la oxitocina y la serotonina, que son las que generan el placer y la unión fraternal. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Acuérdense de eso. Bien. ¿Qué indicadores pueden determinar si un liderazgo es bueno o no? Por un lado, como les decía, existen las evaluaciones del liderazgo per se, pero por otro lado existen los resultados del negocio. Los resultados del negocio mejoran sensiblemente cuando hay un liderazgo empoderador versátil. Definitivamente es algo que lo tenemos que es súper estudiado. ¿Por qué no se toman los reconocimientos meritocráticos como motivación de persona? ¿Por qué tanto temor? Sí, hay organizaciones que todavía no están en la meritocracia, ¿no? Definitivamente. Son organizaciones que tienen un estilo de gestión bastante más estructurado, racional, analítico, que les falta esta otra parte, ¿no? Entonces tienen que ir migrando hacia este modelo poco a poco, ¿no? Se van a dar cuenta que son mucho más, da mucho más resultados. ¿Cuál es la principal fuente de automotivación? El saber tu propio porqué, ¿no? Uno de los retos también que hacemos en coaching es pregúntate por qué. ¿Por qué eres el profesional que eres? O sea, ¿te gusta tu profesión? O bueno, lo estudiaste porque, en fin, tú tuviste acceso a ese estudio, pero en realidad es tu por qué. O sea, ¿por qué? Pregúntate, ¿no? O sea, ¿por qué hago lo que hago? O sea, ¿qué es lo que hace que yo sea distinto a otros? O sea, tienes que tú mismo empezar por tu por qué. Y después, por ejemplo, ¿no? Cuando doy consejos para personas que quieren poner emprendimientos, les digo, mira, no pienses en poner un emprendimiento por hacer dinero, porque todos soñamos con ser empresarios. Eso le pregunto a mis alumnos, siempre digo, ¿cuántos quieren aquí poner empresas? Los 30, me dicen que sí. Ahora que trabajé con esas personas que estaban por jubilarse, ¿cuántos van a poner empresa? Los 200. Entonces, todos tenemos el sueño de ser nuestros propios jefes. Eso, qué duda cabe. Pero también es difícil, ¿no? Porque tiene altos y bajos ser su jefe. Entonces, yo siempre digo, mira, si vas a poner algo, tiene que ser algo en que tú te encante. Te gusta hacerlo y lo harías gratis. Pregúntate, ¿qué harías gratis? La primera pregunta. Y después de eso, dices, bueno, lo sé hacer algo de eso, porque si vas a poner algo, un negocio donde tú no puedas hacer algo, siempre vas a depender de los demás y ahí puedes fracasar. Entonces son las dos preguntas que yo hago. Entonces también trasládala a tu carrera, ¿no? Esta carrera realmente me apasiona, me encanta lo que hago, o estoy haciendo simplemente por generarme ingresos. Entonces, hay que ser valiente para hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Entonces, si tú comienzas con tu por qué, vas a poder también inspirar a los demás, porque vas a ser súper coherente con lo que digas y hagas. O sea, tus valores te van a acompañar, ¿no? A ver, vamos a ver qué más preguntas tenemos. ¿Qué haces si quieres cambiar tu imagen? Si te ven como dictador y quieres tener un empoderamiento. Poco a poco. Una vez trabajé con un cliente también de un banco, un chico joven. Era súper dominante, pero ya era demasiado, ya era brillante, porque el chico, me acuerdo hasta ahora, el día de hoy, era maravilloso, era generar no sé cuántos ingresos al banco. Y lo habían dejado crecer así, pues era bien dominante, déspota, el clima laboral de su área era 20%, rotaba a la gente cada 6 meses, pero todo el mundo decía, a trabajar con él, no, pero era brillante. Entonces, al final, llegó un punto en que ya no lo podían ascender más porque era demasiado dominante. Entonces, ya antes de despedirlo, nos llama, a ver, ¿podrían hacerle un coaching? Y yo, bueno,
no sé, le digo, la verdad, lo han dejado llegar hasta aquí, han debido corregirlo desde que entró, no dejar que este comportamiento premiarlo y premiarlo y premiarlo con ascensos y más plata. Ya estar habituado a trabajar así. Pero bueno, voy a conversar con él, digo, vamos a ver si se puede. Y bueno, dije, pero digo, si esta persona no quiere, no puedo hacer nada, ¿no? Bueno, conversé efectivamente con la persona hora y media. Y después de hora y media, finalmente dando muchas vueltas, me dice, sí, reconozco que soy terrible, pero no sé qué hacer. Entonces esa fue la primera plataforma. Cuando uno quiere, lo puede hacer, porque la inteligencia emocional la podemos aprender hasta el último aliento de nuestras vidas, hasta decidir cómo queremos irnos de esta vida. Porque al final la pregunta que van a hacer es ¿cuánto has amado? No te van a preguntar nada más, no te vas a llevar nada, pero nada, te vas solito. Entonces, en realidad, si tienes clara tu misión de vida, dices, bueno, ok, entonces actúas con mayor tranquilidad. A veces nos engañamos con muchas cosas materiales. Entonces, realmente el primer paso para empezar a ser más empoderador es querer. Simplemente querer. Y como les volví a decir hace un rato, la primera tarea que les pido es conversen de verdad, de corazón, con las personas que trabajan con ustedes. No se crean que son mejores por tener un cargo más alto, por tener más estudios. Ese es un privilegio que hemos tenido, los que estamos en posiciones, hemos estudiado, es un privilegio. Compártanlo, simple y llanamente, nada más, no tiene que ser nada más complicado ni sofisticado. Simplemente escuchen y van a salir cosas increíbles cuando empiecen a escuchar a las personas que están a su alrededor. A ver. A ver, vamos a ver. Cuando el estrés tóxico invade mi equipo, ¿qué acción inmediata debo tomar? 3 de 14 están con las acciones físicas y se ausentan. Wow. Hoy tenemos, a ver, voy a seguir leyendo algunas preguntas para agruparlas. Sí, tenemos bastantes preguntas, les agradezco, ¿eh? Pero tenemos un montón de preguntas, a ver por dónde. A ver, de alguna forma no se cae en una forma paternalismo. Cómo motivar las nuevas generaciones de personas, las millennium, son muy de habilidad, somos personas muy hábiles de cualidades técnicas, pero no están interesadas en las cualidades soft, como las relaciones humanas y se aburren demasiado rápido. Okay, pero uno no puede acercarse tanto como para que algunos trabajadores confundan ese acercamiento con exceso de confianza y traten de sacar ventaja de esto. ¿Cómo puedo ayudar a que supere este tema? Esa respuesta va con lo que quería preguntar. Llevo 3 días de entrenamiento en una nueva empresa y creo que es importante conocer a cada uno de mis colaboradores con intencionados detalles generando confianza. Debe haber diferencia en el trato de colaboradores con la función del género. ¿Cómo se puede manejar el ego de un líder? ¿Qué peso le da la empatía? ¿Qué hacer cuando siente que como líder ya han cambiado el personal? ¿Qué más hacer? Muy bien, bueno, hay bastantes preguntas. Soy jefe de un área en un ministerio, mi estilo de liderazgo es el mismo que aplico desde que trabajaba en el sector privado. Como alinear a mi equipo, mis empleados son básicamente mayores que yo por casi 15 años y creen que lo saben todo. Muy bien, siguen las preguntas. A ver. A ver. Wow, nos quedamos aquí, tengo para sí, no sé, con las 300 preguntas. Wow. A ver, déjame ver cómo vamos a ir. Ok. Sí, el tema dice sí, paternalismo, ¿no? Sí, es un tema que generalmente se puede confundir si uno no tiene, es que, por eso le decía, el liderazgo tiene que tener dos pilares. Tiene que haber la parte dominante, que es positiva, la donde planteas retos y expectativas, y la parte donde escuchas y desarrollas a las personas, ¿no? Una cosa es que yo te diga, mira, esto es lo que espero de ti, y después simplemente voy y te critico todo lo que has hecho y no te reconozco nada, porque ni siquiera te enseñé cómo tenías que hacerlo. Entonces eso genera estrés, pues, porque la persona le dejas un reto que no tiene ni idea por dónde empezar. Entonces ¿cómo hago? ¿No? Le doy el reto, tiene que tener claro sus expectativas y cómo lo vas a medir. Una de las cosas claves que tenemos que tener es el alineamiento de la organización desde la visión y misión y cómo llega a ti como persona con tu plan de trabajo,
y cómo se te va a evaluar, cómo se te va a medir el desempeño, y eso lo tiene que tener clara la persona desde que entra. Y hay muchas organizaciones que lo tienen desordenado, y eso genera mucha confusión, mucho estrés, favoritismo. Entonces, por eso es importante el desarrollo de las personas, sentarte con la persona en un primer momento y explicarle cómo esperas tú recibir los informes, cómo esperas los resultados, etcétera, no esperar que la persona adivine. Entonces, esa es la parte empoderadora, donde tú enseñas también y desarrollas a las personas que están en tu equipo. Es más tiempo, sí, pero después el resultado es muy, muy bueno, ¿no? Ok, a ver. La empatía, bueno, la empatía tiene que ver con la comunicación, ¿no? La empatía no tiene que ver con la simpatía. La empatía es una de las dimensiones de la inteligencia emocional que te da la capacidad de ponerte en el lugar de otros, como dicen. Pero no para que te caiga bien o te caiga mal, es para entender sus paradigmas o creencias y a partir de ahí puedas conversar. Sobre todo con personas que son difíciles, que dices, bueno, ¿por qué grita tanto? Normalmente detrás de los gritos hay miedo. Entonces, pero cuando uno se entrena en el tema de la inteligencia emocional, te das cuenta que los gritos son miedo. Entonces, como que te desbloqueas del grito y tratas de entender qué está detrás de ese grito, qué miedo tiene la persona. Entonces, las personas que son muy, muy gritonas tienen muchos miedos, entonces no tienen forma de liberarlo más que de esa manera. Entonces, si se da cuenta puede cambiar, por supuesto, pero si no se da cuenta y lo tienes ahí dando vueltas como jefe o algo, tienes que saber manejarlo y decir, bueno, ¿cómo puedo llegar a él para entender cuál es el miedo que tiene? ¿Cómo minimizar la actitud negativa de colaboradores mediante un buen liderazgo? Okay. Darnos algunos tips para manejar el estrés. Bueno, para manejar el estrés, como les decía, algunos tips importantes, ¿no? Definitivamente el ejercicio diario, la caminata para empezar, la alimentación obviamente es importantísima, la alimentación sana, la fibra, menos grasa, evitar el dulce, ese tipo de cosas son súper importantes para el estrés, saber desconectarse, es decir, tener otros intereses aparte de tu tema laboral, tener una persona con la cual puedas conversar respecto de un coach, un amigo, un profesional que te ayude a conversar los temas y aprender a manejarlos de otra manera. Eso es la inteligencia emocional, ¿no? Cuando dices, bueno, ¿cómo manejo? Como me estaban preguntando ahorita, ¿no? Una persona mayor, ¿cómo manejo a una persona difícil? Muchas personas difíciles hay en el planeta, como digo, hay mucho por aprender, mucho por apoyarnos, pero uno tiene que estar fuerte, porque a veces realmente hay personas con las cuales no tenemos química, eso es real. Entonces, ¿qué hago? Esa persona tengo que trabajar todos los días, pero su estilo para mí es negativo. Entonces, es difícil, porque ya entras en el mundo de la psicología de las personas. Entonces, esa parte yo siempre sugiero trabajarla con profesionales, porque no hay una bolita mágica, o sea, no te puedo decir, haz esto y te va a funcionar, porque cada persona es un mundo distinto y tienen diferentes creencias y entrar en la psicología de cada uno es un reto, ¿no? Va mucho más allá, es un reto, porque hay personas que no quieren cambiar, no quieren seguir siendo así, pero en general lo que funciona son los premios. Si tú pones incentivas premios, o sea, si logramos esto hay un premio de alguna manera, un reconocimiento, tú vas premiando lo que quieres, pero no vas castigando, porque si tú haces la cultura del liderazgo por castigo, que en el Perú se tiene que dar porque tenemos diferentes niveles de responsabilidad con respecto a países anglosajones definitivamente, tenemos que todavía lamentablemente trabajar con el castigo, pero también tenemos que trabajar con el premio. El premio genera en la organización la motivación a esto es lo que la organización espera de mí. Entonces, si premias la puntualidad, vas a ver tú que todo el mundo va a querer llegar temprano porque estás premiando la puntualidad, no la estás castigando. Entonces, tienes que funcionar las ambas cosas, ¿no? Un balance entre el premio y el castigo, porque si no generamos una empresa asustada, ¿no? Y que no quiere motivarse. Gente negativa, bueno, hay un tema de la felicidad, ¿no? Hay personas que naturalmente vienen felices, tienen una actitud positiva en general, porque así vinieron. Y no necesariamente porque su entorno se los dio, porque hay miles de casos de personas que han tenido entornos de vida muy difíciles
y son personas muy felices, pero porque sí es, porque vienen en su genética. Y hay personas que genéticamente son negativas. Bueno, de hecho dicen los expertos que el 60% de nuestros pensamientos en el día son negativos. Por eso uno tiene que reeducar su pensamiento en positivo. Para eso hay muchos cursos, hay de la programación neurolingüística, hay el pensamiento positivo, hay varios libros al respecto. Y es toda una estrategia de comunicación. Es decir, si yo te digo, te prohíbo que botes papeles, o te digo, es mejor que no ensucies. Entonces tu cerebro entiende las cosas de diferente manera. Entonces, por eso es que uno tiene que también manejar su comunicación. Tienes que saber decir las cosas en positivo. Entonces, eso también es todo un trabajo, es todo un aprendizaje, hablar distinto, porque tienes que pensar distinto. Uno piensa y habla. Entonces, tienes que empezar a reeducar tu lenguaje, tu estilo de comunicación para que sea positivo, ¿no? No sea solamente negativo, por ejemplo, ¿no? A ver. ¿Cómo liderar trabajadores con mentalidad reactiva? En general, queremos personas proactivas y no reactivas, ¿no? Entonces, importante es, bueno, estudiar, analizar si son todos, es la cultura de la organización, o cómo podemos entrenarlos en que sean proactivos, ¿no? O sea, yo sugiero entrenamiento de manejo del cambio, resiliencia, inteligencia emocional, proactividad, y capacitarlos. Muchas veces no tenemos otra forma de ser porque nunca estudiamos ese tema, nunca nos lo dijeron, nunca tuvimos un líder, nunca tuvimos alguien que nos enseñara. Hay cosas que se pueden aprender. Todo este tema de inteligencia emocional se puede aprender. Hay muchísimos recursos para ello. Yo los invito a que ustedes hagan sus propios mini planes de desarrollo con su gente permanentemente. Se pueden dar temas entre todos, hacer un círculo de desayunos de trabajo cada semana y cada uno expone un tema, explica y a poco se pueden ir dando milagros, pero tienes que educar. La educación es fundamental, porque si no todo recae en el líder y a veces no tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo. Entonces si tú a tu equipo les lanzas el reto, decir vamos a hacer un plan de desarrollo de entre nosotros de nuestra área, porque ese recurso humano no tiene dinero, no hay plata, no hay tiempo. Ok, hagámoslo nosotros. Entonces tú das el ejemplo de la proactividad y le dices, como decíamos, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú por tu país en vez de qué puede hacer el país por mí? Es igualito, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por mi gente en vez de esperar que recursos humanos hagan algo por mi gente porque no tiene tiempo? Entonces, igual tú como líder, sé proactivo, si vamos a hacer algo entre nosotros. Entonces, cada uno a qué tema le interesa. Entonces, cada uno puede agarrar un tema y ser el abanderado de ese tema y prepararse, leer, bajarse información, todo y presentar los temas y conversar. Entonces, por ahí pueden hacerlo y no cuesta mucho dinero, pues ya estás dando el paso para decir, yo espero que todos seamos proactivos, ¿no? Poco a poco. Entonces, es reeducar a las personas, el liderazgo es reeducación muchas veces. Muy bien. A ver. ¿Cómo hacer con un jefe agresivo? ¿Cómo hacer con trabajadores muy competentes y muy técnicos con malas relaciones con su equipo? ¿Cómo ser más flexible sin perder autoridad? ¿Hay líderes mejores y peores? ¿Cómo podemos ayudar a un gente que actúa con miedo? ¿Cómo crear conciencia y motivación a los dueños de la empresa de todo lo ven dinero? Todos estamos dando, digamos, girando sobre el mismo tema, en esencia es el mismo tema, ¿no? En Perú tenemos unas condiciones digamos, de perfil del peruano, ¿no? Tenemos cualidades y también tenemos defectos. Las famosas cualidades es que somos serviciales, somos personas amables, somos muy hacendosos, tenemos formas muy creativas de resolver los temas, en fin. Pero también tenemos grandes defectos, ¿no? Recuerdo una vez le hice coaching a un argentino en su día, y todo era gritos para él, y no escuchaba a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le digo, ¿qué es lo que más te molesta de los peruanos? Y me dijo, es que no sé, me dice, voy a una reunión, llego a acuerdos, y en la siguiente reunión nadie hizo nada. Y no entiendo por qué, si ahí lo habíamos acordado. Entonces, una de las cosas que tenemos como peruanos es que el valor de la palabra es nulo. Si yo te digo que voy a hacer algo, de repente lo hago, de repente no lo hago.
depende de la cantidad de seguimiento que le haga. Acá perdemos la vida haciendo seguimientos, cuando un acuerdo debería ser un acuerdo. Entonces, eso es un tema, por ejemplo, a desarrollar a todo nivel, porque tenemos un terrible problema con el valor de la palabra. Yo tuve la oportunidad de poder vivir fuera muchos años, y cuando llegué acá, una de las cosas más me chocó fue eso, ¿no? Habíamos quedado en algo, y cuando voy no está, no han hecho, y digo, ¿pero por qué no habíamos quedado? Y realmente es muy duro trabajar así, porque pierdes una energía enorme en volver a hacer los acuerdos que hemos generado. Entonces, eso es un tema, por ejemplo, importante a trabajar, ¿no? Como meta en las organizaciones, ¿no? Hacer campañas, el valor de las palabras. Simplemente decir, lo que digas que vas a hacer, hazlo. Eso genera confianza. Si no puedes, ok, ¿por qué no puedes? ¿Y cómo lo podemos lograr? Entonces, tenemos que trabajar con eso y ser todos coherentes en ese tema de la palabra, porque si no es un desgaste enorme. Otro de los temas que tenemos es que no somos asertivos, ¿no? El peruano es normalmente tan amable que no quiere herir a nadie, ni susceptibilidades, entonces no dicen las cosas de frente, o si la dicen, ya la dicen demasiado explosivamente, o sea, somos agresivos, pasivos. O sea, pasivos que aparentemente estamos de acuerdo, pero por dentro estamos que matamos, y cuando ya explotamos ya sale una cosa que tú dices, ¿de dónde salió? Entonces, ese tema también es algo importantísimo a trabajar en nosotros mismos como líderes, y hacer entrenamientos con la gente para que aprenda a mejorar su nivel de comunicación y ser asertivos. Entonces hay muchas tareas, realmente es fascinante, es para realmente explorar cada uno de ustedes todo este tema, como digo, no hay bolita mágica. Tienen que estudiar todo este tema de la inteligencia emocional, ponerse, si realmente lo entienden y les ha hecho sentido lo que he conversado con ustedes el día de hoy, pónganse a ustedes mismos como meta, ¿no? O sea, llevar a ustedes mismos un programa de coaching, hay muchos programas de liderazgo muy buenos, ponerse un coach, y ustedes empiecen por ustedes. Todo cambio hacia afuera empieza desde dentro, como el círculo dorado. Tú como persona empieza. Tú empiezas a desarrollarte y solito, naturalmente, empiezas a ser un faro de luz para los demás, porque van a ver en ti el cambio. Y poco a poco vas a generar, en 360, digo yo, vas a generar esos cambios que tú quieres en todas las personas que están a tu alrededor. Si hay personas que no se alinean, no puedes alinearlas, bueno, pues hay que tomar otras decisiones. Así que bueno, yo les agradezco. He llegado ya a las 10 de la mañana, yo sería feliz, tengo muchas preguntas, pero yo feliz de contestarlas, me pueden escribir, me pueden encontrar en LinkedIn. No sé si está mi pantalla, acá estoy. Estoy en LinkedIn como Victoria Flores Mazzini. Por favor, el mejor regalo, si algo les ha gustado la conferencia, es que me inviten a ser parte de su red y me digan, Victoria, te escuché en la charla esta mañana. Tengo mi Facebook, Humano Global Partners Perú, y pueden dar un like. Y también está mi correo, victoria.flores@humano.com.pe. Feliz de conversar con ustedes. Me encanta este tema. ¿Por qué lo hago? Eso es importante. No todos tenemos un porqué. Yo soy una apasionada, firme defensora de que todos venimos a ser felices y que todos debemos y podemos compartir algo para que sea una cadena de favores entre